Estructura y contenidos del volumen 1 de la lista tabular de la clasificación estadística, versión 2015. En esta actividad miraremos cómo se organiza con rúbricas o caracteres, miraremos otros dígitos de las rúbricas, cómo comprender las subcategorías y además revisaremos cuarto, quinto y otros caracteres. Revisaremos también que el contenido del volumen 1 tiene los términos y convenciones, se compromete con la morfología de los tumores y tiene las listas especiales de tabulación. A modo de repaso, recordaremos que la CIE 1 en su lista tabular contiene 22 capítulos. Alumno, diríjase a la presentación y observe lo que se abre en el volumen 1. 22 capítulos. En la actualidad, a través de la actualización del 2012, hay 2047 categorías. En las revisiones de la clasificación internacional que se han llevado a cabo desde el año 1900 al año 2012, se han actualizado todas las categorías para enfermedades, causas externas, motivos de asistencia en salud, para un total entonces a la fecha de 2047. En nuestra segunda incursión en el volumen 1, ustedes podrán mirar en la presentación que está del volumen cómo se organiza con rúbricas o caracteres. Rúbrica es semejante a carácter. ¿Qué se entiende por rúbrica? Son las categorías de 3 y 4 caracteres. ¿Cómo entendemos esto? La CIE 10 tiene una estructura alfanumérica. Alfa quiere decir alfabeto de la A a la Z y numérica de 2 a 3 dígitos. Si es 2 dígitos, lo vamos a denominar categoría y si son 3 dígitos, subcategoría. Al revisar ustedes los ejemplos, podrán mirar cómo la categoría A01, al colocarle el punto, punto 1 es igual a botulismo. Ese botulismo es una intoxicación alimentaria clásica debida al Clostridium botulinum. Alumnos, si usted va a utilizar entonces ya los libros, recuerde tenerlos en PDF como se le ha indicado en el curso y usted utilizar las herramientas que tiene. En este momento la herramienta de edición debe utilizar el buscador. Debe activarlo. Al buscar esto le facilitará cualquier búsqueda de los libros. No tendrá que estar haciendo paso hoja por hoja y rápidamente usted podrá avanzar. Entonces, en este caso estábamos viendo que es una subcategoría. Miremos la subcategoría A05.1. Usted simplemente la buscará. Al encontrar esta categoría A05.1, recuerde, el botulismo corresponde a la intoxicación alimentaria clásica debido al Clostridium botulinum. Esta es una subcategoría porque tiene el código alfanumérico, es A alfabético y 05 categoría, luego con el punto 1 la subcategoría. ¿Esto a qué pertenece? A la categoría A05, otras intoxicaciones alimentarias bacterianas no clasificables en otra parte. El D64 es la categoría y el D64.9 la subcategoría. Al revisar ustedes el volumen 1 en la lista tabular, la D64.9, esto corresponde a una anemia, como se les está enseñando en este momento. Al encontrar el AD64 están las otras anemias. En este caso tenemos que la subcategoría, al colocar el punto y el 9, vamos a mirar dónde nos dirige. A la D64.9, anemia de tipo no especificada o anemia SAI. Este es el término diagnóstico más común que vamos a encontrar con cualquier tipo de anemia. Recuerden, categoría D64. Al colocar el punto y al agregar el dígito, en este caso el 9, corresponde a la anemia de tipo no especificado. Vamos entonces a recordar. Categoría obedece a las 3 caracteres, en este caso A05, al colocar el punto se convierte en una subcategoría
y ahí colocamos números del 0 al 9. Estos son los dígitos que admite para la cuarta dígito o subcategoría. Alumno, dirijámonos entonces a entender otros dígitos de las rúbricas. Estos dígitos pueden ser quinto y otros caracteres. ¿En qué capítulo los veremos? Revise tranquilamente y recuerde, o vuelva cuando esté codificando a consultar esta presentación. El capítulo 13 tiene subdivisiones por sitio anatómico y el capítulo 19 tiene subdivisiones para indicar fracturas abiertas o cerradas, traumatismos intracraneales, intratorácicos e intraabdominales con o sin herida. Estos términos es muy importante que recordemos que necesitan algunas veces, como lo indica la CIE, quinto dígito. Otros caracteres. En el capítulo 20, diríjase a este capítulo y observe que hay unos dígitos para ocurrencia de la causa externa. No se detenga en aprenderlos en este momento. Simplemente déjese llevar por lo que le está indicando la tutora y entienda que estos son caracteres de ocurrencia de la causa externa y existe otro carácter de la actividad que se realizaba. Observe. Para comprender entonces más las subcategorías, vamos a recordar. Las subcategorías obedecen a que se colocan dígitos del 0 al 9. Si la subcategoría no tiene dígito, se hace énfasis, se debe colocar la X. Repasemos. Las subcategorías son rúbricas de 4 caracteres. Dan mayor especificidad a los diagnósticos. Resultan de la subdivisión de las categorías a las cuales se les agregan 4 caracteres, presididos siempre por un punto decimal. Esta estructura es muy importante que usted la recuerde porque le permitirá trabajar abiertamente con el volumen 3 y el volumen 1 de la CIE 10. Además, cada categoría contiene un número variable de subdivisiones y puede tener hasta un número máximo del 10 si va del 0 al 9. Ejemplos con cuarto carácter del 0 al 9. Si ustedes observan, miren cómo lo está presentando el volumen 1, el D37.3 es tumor carcinoide del apéndice. D37.3 es la subcategoría que nos va a identificar el tumor de comportamiento incierto o desconocido del apéndice. Y la J11.1 es la denominada influenza. Revisando nuevamente estas subcategorías, entendamos qué es lo que significan los dígitos del 0 al 9 y qué representa la X. El cuarto carácter cuando se coloca punto 8 se reserva para otras variantes. ¿Qué significa estas otras variantes? Las que por su frecuencia e importancia no ameritan un código propio. El cuarto carácter del punto 9 es utilizado para aquellos trastornos que el médico no especificó. Este es muy común y muy útil bien en consulta externa o en urgencias. En hospitalización debe colocarse muy bien la definición. Para las categorías sin subdivisiones, recordemos que se recomienda utilizar una X en reemplazo de cuarto carácter que no poseen con el propósito de mantener la longitud estándar de los códigos. Ejemplos: E89.8, otros trastornos metabólicos y endocrinos consecutivos a procedimientos, y la F32.9 para depresión. Y la I10.x, miren cómo se observa acá, entonces esta no es sino una categoría, se le coloca la X para asemejar la hipertensión arterial sin otra especificación. Vamos entonces a mirar el carácter E89.8, vamos a dirigirnos a esa rúbrica. Son otros trastornos metabólicos y endocrinos consecutivos a procedimientos. Miremos qué es lo que dice la categoría. Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos no clasificados en otra parte. Al dirigirnos a la subcategoría, ese punto 8 nos está hablando de otros trastornos metabólicos y endocrinos. Y la E89, trastorno endocrino y metabólico consecutivo a procedimiento no especificado. Es muy importante diferenciar el 8 y el 9, estas dos categorías. Vamos a mirar el ejemplo de una categoría
como es la enfermedad hipertensiva, ustedes observarán acá que la enfermedad hipertensiva va de la categoría I10 a la I15 que se encuentra entre paréntesis. La I10 entonces corresponde al término diagnóstico hipertensión esencial o hipertensión primaria. Estos son los otros sinónimos que ella tiene. Hipertensión, que pueden denominarla en esta forma, o tensión arterial alta. Esta categoría no tiene subcategorías. Por lo tanto, en esta categoría se coloca el punto con una X. Recuerden, siempre que se esté codificando, debe colocarse el punto X para que las personas que hacen los sistemas de información entiendan que corresponde a una subcategoría que la va a representar esta letra. Observemos que cuando les traigo este ejemplo, pueden observarlo en lo que se está representando aquí del volumen 1, que la A03 shigellosis contiene la categoría 0, la subcategoría 0, 1, 2, 3, 8 y 9. Se observa que en la subcategoría de la A03 a la A08 quedan los valores 4, 5, 6 y 7 que no están registrados. Esto se explica porque no se han asignado términos diagnósticos y se reservan para este fin. Alumno, recuerde este punto para que no se confunda cuando observe que no hay completo del 0 al 9. La A03 shigellosis, vamos a buscarla, entonces corresponde al capítulo 1, a ciertas enfermedades infecciosas que van de la A00 a la 29. La shigellosis está en la categoría A03. Cuando ya la encontramos en la lista tabular, esta shigellosis tiene los siguientes dígitos de cuarto carácter: 0, 1, 2, 3, 8 y 9. No contiene el 4, el 5, el 6 y el 7. Esos dígitos se están guardando para otras clasificaciones que pueden corresponder a esta enfermedad. Por esa razón no están contenidos todos, porque son dígitos que se guardan para otras clasificaciones o especificaciones de la enfermedad. Cuarto carácter y quinto carácter de otros caracteres. Recordemos que el cuarto carácter va a ser muy útil porque nos permite clasificar una subcategoría. En este ejemplo de la diabetes mellitus del volumen 1, capítulo 4 de la página 264 que corresponde a la 10 a la E14, use código adicional de causa externa si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas. Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter son para usarse en las categorías E10, E14. Me parece importante que en este momento, alumno, usted se detenga a entender E10, E14. Esto corresponde a las diabetes. Y estas diabetes, independientes si es E10, E11, E12, E13 o E14, contienen estas subcategorías: punto 0, punto 1, punto 2 DAGA, punto 3 DAGA y punto 4 DAGA. ¿Qué significa esto? Que alguna de estas diabetes puede tener coma, y ese coma puede ser diabético, y ese coma diabético puede tener estas características, o el paciente estar con una cetoacidosis diabética o con complicaciones renales. Las complicaciones renales se codifican de esta forma, o con complicaciones oftálmicas, de los cuales destacaremos catarata y retinopatía de origen diabético. Y además está este código DAGA y asterisco para las complicaciones neurológicas: la amiotrofia, la mononeuropatía, la neumopatía y la polineuropatía y autonomía. Observen entonces lo que está en el volumen 1 que se encuentra acá. Pueden detallar adecuadamente esto para que se cojan confianza. Recuerde abrir en el volumen 1 el botón que le permite hacer la búsqueda, que significa una lupa, para que escriba adecuadamente el diagnóstico de diabetes y no se confunda con las subcategorías. Vamos a mirar qué es lo que pasa con el cuarto carácter en estos dígitos especiales, en estas formas especiales de la enfermedad. En las enfermedades endocrinas y nutricionales, en lo que representa la diabetes mellitus,
que va de los códigos E10 a la E14, vamos a mirar qué pasa. En la diabetes mellitus, que puede corresponder a las categorías O10 o E10 o E14, debe codificarse con un código adicional si es causa externa, o las siguientes subdivisiones de cuarto carácter para el uso de las categorías E10, E14. Esto lo debemos tener muy presente y en cuenta siempre que vamos a codificar la diabetes mellitus, E10, E14. Miren cómo están estos códigos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este caso están completos todos los códigos de cuarto carácter. En este caso, si yo tengo el código E10, lo puedo acompañar del punto 0 al punto 9. Y cada uno de ellos va a ser una manifestación o una forma especial de la diabetes. Recordando y aprendiendo más de este cuarto carácter, es muy importante en las enfermedades glomerulares que están en el capítulo 15. Diríjase a esa página si usted desea, que corresponde a las categorías N00 a N08. Las subdivisiones de cuarto carácter que se mencionan a continuación clasifican cambios morfológicos y son para categorías de la N00 a la N07. Las subdivisiones .0 al .8 no deben ser utilizadas normalmente, excepto cuando las mismas hayan sido identificadas por biopsia renal o autopsia. Es muy importante que usted observe aquí, del 0 al 9, pero recuerde que no deben ser utilizadas normalmente si no se ha hecho una biopsia. También hay un cuarto carácter y aprenderemos mucho más en el embarazo, parto y puerperio, que es el volumen 1, capítulo 15. En este grupo existen subdivisiones comunes para las categorías O03 o 06, las cuales se localizan antes de la cirugía. Observe que las subcategorías están completas. El cuarto dígito va del 0 al 9. Obsérvela detenidamente y corrobore esto en el libro que se le está abriendo. 0, 1, 2, 3, 4. Hay números consecutivos referidos a el aborto, que puede ser incompleto o completo y clasificado según unas características de la enfermedad. Recordemos qué es lo que pasa con el aborto. El aborto que va de la categoría O03 a la O06, los codificadores deben recordar que deben mirar cómo se coloca el cuarto carácter. Entonces, previo a que ustedes miren esto en la categoría, para el cuarto carácter deben revisar lo que se encuentran, los códigos de cuarto carácter que se encuentran antes de esta categoría. Quinto carácter. El quinto carácter es especial y no siempre se utiliza en la codificación. Colombia aún no ha hecho este esfuerzo, pero es el momento que aboquemos y nos dirijamos a entender el quinto carácter. Este es importante en los capítulos 13 y 19. El capítulo 13 tiene que ver con el sistema osteomuscular y el tejido conjuntivo y el capítulo 19 con las causas externas. Capítulo 13. Son las subdivisiones para indicar el sitio del compromiso cuando se utiliza este. Siempre debemos revisar cómo está anotado al inicio del capítulo. No se preocupe por el momento si usted no entiende toda esta parte del lenguaje. Poco a poco y al observar lo que se le está mostrando en el libro, usted va a ir entendiendo y cuando esté haciendo los ejercicios, esto va a quedar claro. Capítulo 13. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. Corresponden las categorías M00 a la M99, volumen 1, página 587. ¿Qué significa esto? Es el sitio del compromiso osteomuscular. Esta subclasificación indica el sitio comprometido y ofrece para su uso opcional junto a las categorías apropiadas del capítulo 13 y es útil en especialidades o cuando el caso del paciente lo amerita. He traído un ejemplo. Paciente de 35 años con artritis reumatoide seronegativa.
Quiere decir que tiene un factor reumatoideo por nefelometría menor de 60 unidades por mililitro, con una manifestación en columna vertebral, hombro y escápula, así como en tobillo y pie. Este término, y como está diagnosticado, corresponde a M06, otras artritis reumatoideas que se encuentran en el volumen 1 en la página 594. Observe. Pero ¿qué hay allí? Entre corchetes observamos que para el código del sitio se deben ver las subclasificaciones antes de la M00 a la M25. Y esas subclasificaciones contienen dígitos de quinto carácter del 0 al 9. Por esto, fuera de entender que la M06.0 corresponde a la artritis reumatoide seronegativo, vamos a colocar un quinto carácter que es el punto 0, una subcategoría de quinto carácter que significa la localización del sitio del compromiso osteomuscular. Observe. Quinto carácter, entonces recordemos, se utilizan en el capítulo 13 en enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo. Esto tiene unas especificaciones. Deben leer ustedes adecuadamente esto para que puedan ubicarse adecuadamente y deben revisar el sitio del compromiso osteomuscular. Este sitio del compromiso osteomuscular deben definirlo, en especial para las categorías de la M40 a la M45 y en lo que respecta a la M99. Miren cómo están definidos estos, o si son sitios múltiples, qué regiones van a estar comprometidas. Y tienen quintos caracteres del 0 al 9. En este caso, el quinto carácter fuera del capítulo 13 lo encontramos en el capítulo 19. Subdivisiones para indicar sitio anatómico. Revise alumno, capítulo 19, observe lo que se le está mostrando en el volumen 1, lista tabular. Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas. Revise en el volumen 1, página 835 cuando usted lo desee. Debe tener en cuenta que debe revisar la rúbrica para aclarar los casos de fracturas de huesos. En los casos de fracturas de huesos debe especificarse si es abierta o cerrada. Se deben utilizar divisiones, subdivisiones de quinto carácter, 0 cerrada, 1 abierta. Recuerde que si no se especifica si es abierta o cerrada, debe considerarse cerrada y clasificarse como tal. Puede usted observar que se codifica fractura de huesos de cráneo con la categoría S02. Revisemos un ejemplo. Paciente masculino de 60 años quien sufre fractura de maxilar superior, mandíbula y maxilar inferior. Este paciente tiene múltiples fracturas de la cara, no pueden colocarse hueso por hueso. Además no especifica la historia si es abierta, por lo tanto vamos a colocar categoría S02.9 y el quinto dígito o quinto carácter que es para definir cómo se considera la fractura, si abierta o cerrada. Como no se especifica en la historia clínica, se coloca cerrada, lo que equivale a colocar punto 0. Revise nuevamente lo que se le está indicando. Vamos a revisar entonces este ejemplo del capítulo 13 del quinto carácter. Recordemos, quinto carácter, capítulo 13 y 19. En este caso, el capítulo 13. En el ejemplo del M06, miren que debe definirse, y ustedes cuando estén haciendo la codificación revisen que para el código de ver las subclasificaciones entonces deben dirigirse a esta parte, M06, M.05. Si tenemos el caso como el que estábamos viendo del paciente que tenía la artritis reumatoidea seronegativa, correspondería a la categoría M06.0. Ya tenemos aquí 4 caracteres, vamos al quinto, entonces nos dirigimos a lo que está antes de las subclasificaciones M00, M25. Entonces, observen ustedes que deben revisar lo que está antes de la M00, que corresponde a los dígitos de localización, de la 0 a la 9.
Recordemos, quinto dígito, capítulo 13, que todos son las enfermedades del sistema osteomuscular y el tejido conectivo, y el capítulo 19, traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causas externas. Vamos a revisar entonces con este ejemplo el S02. Vamos a mirar que les pongo fractura de huesos de cráneo de la cara. Recuerden que tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa con estas fracturas de huesos de cráneo de la cara? Hay una nota especial que está antes de ellas para definir si es fractura abierta o cerrada. En el ejemplo, ustedes colocarán el quinto dígito de acuerdo a como está indicado. En las causas externas de morbilidad y de mortalidad del capítulo 20 se utilizan otros dígitos. En este caso ustedes no deben confundirlo ni con el quinto ni con el sexto dígito. Hay unos códigos especiales para el lugar de ocurrencia. Estos lugares de ocurrencia están del 0 al 9. Ustedes pueden revisarlos ampliamente. Esto es importante desde el punto de vista de la causa externa o la salud ocupacional, y muy importante el otro código, que es el código de actividad. Mírenlo cómo están definidos. Existen otros caracteres, los vamos a revisar mucho más a profundidad, pero es menester revisarlos en este conocimiento de la lista tabular o volumen 1, que en el capítulo 20, que es las causas externas de morbilidad y de mortalidad, que corresponden a las categorías B01 y Y98, estas necesitan el código de lugar de ocurrencia. Este código de lugar de ocurrencia en la causa externa debe separarse del código de 3 caracteres, usando las siguientes categorías como variables separadas. Hay algunos países que no desean o no pueden utilizar otra variable separada. Pueden entonces, por lo tanto, seguir clasificando el lugar de ocurrencia de la causa externa usando las divisiones que ustedes aprenderán posteriormente. Pero este código de lugar de ocurrencia va a ser del 0 al 9, y ustedes observarán cómo se discrimina el lugar, desde la vivienda hasta un lugar no especificado. Esto es muy importante cuando estamos hablando de causas externas de morbilidad y de mortalidad. También tiene este capítulo el código de la actividad. En esta se hace una clasificación suplementaria, es muy útil en salud ocupacional, no deben ser consideradas ni recomendadas para el lugar de ocurrencia, con lo que no debe confundirse. Este código de actividad va del 0 al 9, miren que no hay unos incluidos, y está mientras que qué tipo de actividad realizaba la persona. Alumno, mire lo que está representado en este momento y cómo se le está enseñando con respecto a la lista tabular. Revisaremos entonces nuevamente este contenido del volumen 1. Alumno, si usted quiere utilizar el volumen 1, recuerde que debe tener una relación completa, volumen 1, volumen 3. Para la codificación de los diagnósticos en el volumen 1, utilizará el volumen 3, ya que una vez localizada la rúbrica correspondiente de un determinado diagnóstico en el volumen 3, índice alfabético, debe comprobarse siempre y leer cuidadosamente los términos. Hay aquí y se hace énfasis en unos términos importantes, como es inclusión, exclusión a nivel de categoría, grupo y capítulo, y convenciones. Esta es la forma como siempre usted debe leer cualquier cosa, cualquier término diagnóstico que se le está indicando en la lista tabular. Los términos y convenciones que tenemos: términos de inclusión, términos de exclusión, un glosario que significa unos significados, y el sistema DAGA y asterisco. Alumno, recuerde que solo esta es una presentación orientadora. Usted puede revisar ampliamente e informarse sobre todo esto en el volumen 2, apartado 3.12 y 3.13, en las siguientes páginas, y su ilustración le ayudará más lo que se está indicando en esta presentación. No olvide, debe revisar lo que está comprometido en el volumen 2 en los apartados que se le han enseñado previamente. ¿Qué son los términos y convenciones y los términos de inclusión? Revisemos entonces desde el punto de vista práctico.
porque hacer una lectura sin mirar esto adecuadamente puede dificultar aprender rápidamente una cosa que es simple y es una cosa simplemente de ubicación y entender la comprensión de cómo es que se codifica. La categoría 02 corresponde a las infecciones por salmonela. Mire cómo se le está mostrando en el libro, abriendo este ejemplo, que tiene el término de inclusión. Los términos de inclusión corresponden a términos diagnósticos listados que se añaden después de los títulos de las rúbricas. Recuerde, la categoría 02 es la rúbrica y como ejemplo de información vamos a mirar que se colocan sinónimos del título de la rúbrica o padecimientos o condiciones diferentes que por su naturaleza deben ser clasificados dentro de esa rúbrica, o sitios anatómicos o productos farmacéuticos, los cuales deben leerse siempre junto al título de la categoría o subcategoría. Recuerde, es importante que usted se acompañe de la lectura del volumen 2 del manual de instrucciones y aquí se le adjunta y se le señala la página a la que actual debe dirigirse. Análisis. Para entender entonces ampliamente este término, les traigo el ejemplo de un paciente de 5 años hospitalizado con diagnóstico en consulta externa de salmonelosis. Se estudia si es infección o intoxicación alimentaria. Observe lo que está a su lado izquierdo resaltado en los rectángulos azules claros, categoría, término de inclusión, subcategoría. Para la categoría A02, otras infecciones debidas a salmonela, usted lo mirará como se le está indicando en este momento en el libro. El término de inclusión incluye infección o intoxicación alimentaria debido a cualquier especie de salmonela. Si en el diagnóstico está Salmonella typhi o paratyphi, no debe incluirse, solamente el término salmonela. ¿Qué vamos a encontrar entonces como subcategorías que corresponden a esta categoría? De la A02, A02.1, A02.2 a la A02.9. Mire que corresponde a todo esto. Hago un énfasis al recordarles, el término diagnóstico salmonelosis está incluido en la lista de afecciones sinónimo de la rúbrica A02, infecciones debido a salmonela, excepto la Salmonella typhi y la paratyphi. Con este diagnóstico no especificado, lo que corresponde al diagnóstico menor de 5 años es una salmonelosis A02.9. Otras infecciones debidas a salmonela en las cuales no está especificado ninguna otra cosa en el término diagnóstico. Revise por favor lo que se le está mostrando. Otro de los términos y convenciones son los términos de exclusión. Cuando usted esté observando una categoría, observará que esta puede estar o a nivel de capítulo o a nivel de categoría. En este caso, en el ítem A está a nivel de capítulo debajo del título de capítulo. ¿Qué pasa? En este caso, las infecciones que complican el embarazo, parto y puerperio, como el tétanos obstétrico y la enfermedad del virus de la inmunodeficiencia humana que complica el embarazo, parto y puerperio, no se codifican para este capítulo como lo indica el término de inclusión. Recuerde que si usted quiere ampliar esto, debe dirigirse al volumen 2, apartado 3.1.2. Aquí se le indica la página a la cual debe dirigirse. Entonces, estamos observando que está lo que nos han indicado, el capítulo el capítulo, la categoría, el término de inclusión y el término de exclusión. Mire que a nivel de capítulo están estas categorías, está qué es lo que se incluye y qué es lo que se excluye. ¿Qué significa esto? Que ciertas enfermedades localizadas en el capítulo que tiene que ver con el embarazo, parto y puerperio, excepto el tétanos obstétrico, la enfermedad por el virus de la deficiencia humana que complica el embarazo, parto y puerperio, no se codifica bajo estas rúbricas. Revisen lo que se les está mostrando en este momento en el volumen 1. Continuemos. También puede estar el término de exclusión a nivel de grupo de categorías.
ya no está a nivel del título, sino de la categoría, sino al nivel del grupo, debajo del título del grupo. De la categoría 50 a 64, observe por favor cómo se le está mostrando en el libro, los términos de exclusión se encuentran debajo del título y excluye la enfermedad de Reiter, por lo cual lo remite al capítulo 13, así como el virus de las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, remitiendo entonces a la categoría B20 a la B24 y a la uretritis en específicas y las no gonocóxicas de la N34.1. Por lo tanto, mire, en el grupo de categorías hay un término de exclusión. Corrobore con el libro. Ya y por último, con respecto a los términos de exclusión, ya no es a nivel ni de capítulo ni de grupo de categoría, sino solamente de categoría. En este caso, en la A06 amebiasis hay un término de exclusión y un término de exclusión. El término de exclusión, como nos estamos refiriendo, se refiere a otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios. Observe detenidamente, alumno. Otro aspecto que quería trabajarles y los cuales ustedes pueden revisar ampliamente en el Manual 2 de Instrucciones, que es el volumen 2, son los glosarios. Estos glosarios están referidos a los capítulos 15, 20 y 21. En el glosario del capítulo 5 presenta un glosario de términos para los especialistas. Por favor, es importante que los codificadores y las áreas de registro lo tengan presente para que ayuden al personal que realiza el diagnóstico de los problemas de salud mental y términos psiquiátricos, cómo es que se deben apegarse y cómo deben ser las definiciones. Esta recomendación se incluye dado que la terminología varía entre muchos países. El codificador, hago énfasis, no debe utilizar estas definiciones. Recordemos que los términos diagnósticos corresponden al personal de salud que hace directamente la atención. Existe en este momento en el departamento una crisis o una serie de dificultades con respecto a esto, porque ya quieren que las personas que hacen la atención en salud hagan estos procesos y se podrían presentar de pronto algunas divergencias y problemas en la calidad de los datos. Pero esto será objeto entonces de nuestras discusiones en los foros. Para el capítulo 20, accidentes de transporte, este glosario es auxiliar para el codificador. Codificador, cuando estemos codificando en el capítulo 20, recuerde utilizar este glosario. Y en el capítulo 21 es la guía para la correcta codificación de las atenciones por otros motivos o factores que influyen en el estado de salud, como que donar un órgano, recibir una vacuna o discutir un problema que no es por sí mismo una enfermedad. Recuerde entonces cuál es la utilidad del glosario. Para tener más evidencia de lo que les estoy explicando con respecto al glosario, vamos a participantes a revisar un ejemplo del capítulo 5, la demencia en la enfermedad de Alzheimer, que se codifica bajo la subcategoría F00.1 DAGA y que contiene entre paréntesis la G30 DAGA, que significa que es de comienzo tardío. Esto se encuentra en el glosario para explicarlo a los especialistas. Ustedes pueden revisarlo y entender la complejidad y lo que se quiere hablar sobre la demencia de la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío. Ahora, con respecto al capítulo de accidentes, de la B01 a la X59, están definido el glosario de los accidentes de transporte. Se encuentran en este caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con peatón, etc. Lo mismo ocurrirá con el capítulo 21, donde de la C60 a la C63 encontrará guía para la correcta codificación de las atenciones por otros motivos o factores que influyen en el estado de salud. Aquí hay un ejemplo de C60.0, problemas relacionados con el ajuste a la transición del ciclo de vida, adaptación a la jubilación, síndrome del nido vacío. Alumno, recuerde que hacer esta exposición y sobre todo que es la más extensa, usted debe tomar pausas para continuar revisando lo que se le está mostrando y no cansarse de lo que se está tratando de inducir en la exposición. Recordemos entonces que estamos mirando los términos y convenciones. Vamos a mirar el sistema DAGA y asterisco.
Este sistema DAGA, representado por una cruz y este asterisco, es un sistema útil porque introduce dos códigos para aquellos diagnósticos que contienen información, tanto sobre la enfermedad básica generalizada y la manifestación. Alumno, recuerde, yo puedo tener una enfermedad como la tuberculosis y la tuberculosis va a tener una manifestación. Puede ser meningea, puede ser pulmonar, puede ser renal. Este es el ejemplo típico y clásico con la cual se induce a los alumnos a entender el sistema DAGA y asterisco. La DAGA corresponderá por lo tanto entonces a la tuberculosis y el asterisco a la manifestación en cerebro, a la manifestación en pulmón o a la manifestación a nivel abdominal u otra ubicación que tenga la tuberculosis. Si usted, alumno, quiere ampliar esto, revise la nota correspondiente que hay en el sistema de DAGA y asterisco ubicado en el volumen 2, apartado 3.1.3, página 21. Realmente esto se podría prestar para una confusión, pero es rápidamente entendible si usted separa la enfermedad de la manifestación de la enfermedad. Hay unos ejercicios especiales que le ayudarán mucho más a aclarar estos términos. Traigo aquí unos ejemplos. Tenemos enfermedades, las infecciosas como la bilariasis o una infección por tuberculosis o una bacteria por meningococo o una diabetes o una psoriasis o una sífilis. Estas enfermedades pueden tener unas manifestaciones, como cuáles. La neoplasia puede tener una manifestación como la anemia. Las infecciones por bilariasis tienen la fibrosis del vaso, por eso viene entre paréntesis con el código D77 todo lo que es la fibrosis del vaso, la manifestación en el vaso. Para la infección por tuberculosis, entonces esta, ustedes van a revisar, se encuentra en estos términos y la tuberculosis de la glándula tiroidea, entonces va a tener esta manifestación. O en la enfermedad de Addison tuberculosa, esta otra manifestación. Para un ejemplo clásico, para la bacteria por el meningococo, que ustedes la van a encontrar en el capítulo 1, recuerden, esta la encontramos todas en el capítulo 1, A39.1, DAGA, puede producirse una manifestación, como es una manifestación severa, que es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es por meningococo y va a tener este código asterisco, E35.8, código DAGA, código asterisco. Y las diabetes, que son otras enfermedades que tienen muchas manifestaciones, ustedes encontrarán que el tipo de diabetes de la E10 a E14 pueden tener un cuarto carácter común. La retinopatía diabética está marcada por esto. La psoriasis es otra enfermedad importante que puede tener una manifestación y el otro caso es la sífilis con el parkinsonismo sifilítico. Código DAGA y código asterisco. Entonces, ¿qué pasa con este sistema DAGA y asterisco? Alumno, usted debe tomar esto con tranquilidad y entender el paso a paso por el cual se les está orientando. Hay tres situaciones en las cuales se utiliza el sistema DAGA y asterisco. Aparecen juntos en el encabezamiento de la rúbrica, juntos en el encabezamiento de la rúbrica A17.0. O si la DAGA aparece en el encabezamiento de la rúbrica, pero no aparece allí el asterisco. Mire cómo aparece aquí en el encabezamiento de la rúbrica y el asterisco aparece en otra situación. Y si no aparece ni la DAGA ni el asterisco alternativo en el título, la rúbrica en sí no está sujeta a la clasificación doble, pero en algunos términos de inclusión puede estarlo. Entonces revisemos tranquilamente este claro ejemplo. Si la DAGA aparecen alternativamente en el encabezamiento de la rúbrica o en el encabezamiento de la rúbrica aparece la DAGA pero no aparece el asterisco, o si no aparece ni la DAGA ni el asterisco. Además, para terminar, debemos revisar lo que es la convención del paréntesis, corchete, dos puntos, llave, SAI, no clasificable en otra parte, NCOP, y en los títulos y punto y guión. Bueno, entonces, por favor, aquí les traigo un resumen de lo que son las convenciones que se utilizan en el volumen 1.
las situaciones y los ejemplos. Queda a su albedrío revisar esta presentación y además acompañarse del componente que les he dicho en el volumen 2 de Manual de Instrucciones. Alumno, esto es una parte muy sencilla. Si hay alguna inquietud, en especial con el término SAI y el no clasificable en otra parte, que son los que se nos presentan para confusión, en el foro de inquietudes estaremos prestos a aclarar cualquier situación. Vamos a dirigirnos ya a la parte de morfología y tumores que también compromete al volumen 1 lista tabular. En la morfología de tumores, en lo que respecta al volumen 1, se encuentra esta descripción. En este volumen, a partir de la página 1111, trae una nomenclatura codificada para la morfología de tumores. Esta nomenclatura es lo que corresponde a la CIE 0, la segunda edición de la clasificación de enfermedades para oncología. En la nomenclatura que aparece en esta clasificación, los códigos de morfología incluyen el código de comportamiento apropiado para el tipo histológico de tumor. Ojo, esta clasificación morfológica no es recomendable para la codificación de la morbilidad y mortalidad. La CIDE lo ofrece para quien quiera conocer el tipo histológico y usarlo en estudios especiales, como cuáles en los registros poblacionales de cáncer y en la investigación epidemiológica. La clasificación morfológica no es determinante de ni la morbilidad ni la mortalidad. Pero ¿qué quiero yo traerles a colación? Que estos códigos de morfología nos van a ayudar mucho a entender el comportamiento de tumores, representados por estas figuras. Un comportamiento benigno, incierto o ambiguo, el carcinoma in situ, el maligno o sitio primario, el maligno o sitio metastásico y el maligno incierto si el sitio es primario y el maligno incierto si el sitio es primario o metastásicos. Observen que esto va precedido por la letra M, 4 dígitos, y por un slash donde se colocan del 0 al 9. Del 0 benigno, 1 incierto, 2 in situ, 3 maligno, 6 maligno, sitio metastásico y 9 maligno incierto, y si el sitio es primario o metastásico. Ya para finalizar, usted revisará, como se le está indicando, las listas especiales de tabulación. Como tenemos tantas rúbricas y hay tantas categorías y subcategorías y además hay unas especificidades para la codificación, aparecen estas listas especiales. Difundir las listas especiales y estas se utilizan en los estudios epidemiológicos o de salud pública o en los informes nacionales o internacionales. Los tipos de listas son la condensada, las seleccionadas, la general, que es muy utilizada en la mortalidad, la evitabilidad y las listas 5 para la morbilidad. Puede usted entonces observar y leer detenidamente qué es lo que se le presenta a continuación. Esta es la lista especial de tabulación 1, lista de condensada de mortalidad general. Ahí se le destaca algo de esta lista, etc. Muy bien, muchas gracias.